Bueno, compañeros, un saludo para todos. Entonces, vamos a comenzar acá con un tema, ya nuestro siguiente tema. Entonces, transición del peralte. Lo primero que vamos a definir, para comenzar, vamos a hablar de conceptos un poco más claves, un poco más sencillos. Vamos a imaginarnos acá un eje, vamos a imaginarnos el eje de nuestra calzada, pero no la vamos, bueno, en perfil, ¿no? En perfil. Va a ser el eje de nuestra calzada en perfil. Entonces, vamos a poner, acá lo tenemos, nos quedó sueco, pero bueno, acá lo tenemos y vamos a trabajar acá, acá, de forma exagerada, pero no importa, listo, acá de forma exagerada, listo, le damos, vamos a suponer que hay, bueno, bien, está exagerada la figura, pero lo importante es el concepto como tal. Entonces, si acá vamos a tener en cuenta que es un corte, ¿cierto?, de nuestra calzada, es decir, que los vehículos circulan en esta dirección, o sea, el punto, bueno, acá tenemos nuestro vehículo, ¿listo? Él circula en esta dirección, listo, no va hacia abajo, ¿no? Tampoco va hacia arriba, él simplemente está yendo hacia la dirección del punto. ¿Lo estamos viendo venir o lo estamos viendo ir? En este caso, como es el carril derecho, pues el vehículo está yendo. Bien, sí, es una vía con dos carriles. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es el bombeo? Pues el bombeo tiene como o sea, el objetivo del bombeo es simplemente como, pues facilitar el drenaje. Es eso, es facilitar el drenaje. El, el escurrimiento de las aguas. ¿Listo? Mm, acá vamos a dibujar la cuneta. Listo. Entonces caen las goticas de agua, ¿cierto? Vamos a llevarla por acá. Listo. Caen nuestras gotas de agua. Acá está lloviendo, ¿cierto? Cada aquí en la calzada. Y la calzada la lleva a lo que es el sistema de drenaje. Entonces ese es como el objetivo del bombeo. ¿Listo? Entonces como facilitar el drenaje o escurrimiento de las aguas lluvias. Es eso. ¿Listo? Tengamos en cuenta que todas las vías lo tienen. Lo que pasa es que nosotros acá lo tenemos un poco exagerado. Pues acá que en este caso es del 2%. Nosotros lo queremos acá exagerado. 2% pues es un valor ya más accesible de pronto para que el video no sea tan exagerado. El gráfico. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya nosotros entramos en una curva, esto es en recta, ¿listo? Esto ya es en una línea recta, estamos conduciendo en recta, ¿listo? Pero ya cuando es una curva, cuando estamos hablando de una curva, ya no existe como tal un bombeo. Entonces, en una curva ya es lo que existe, ya existe el concepto que es conocido como peralte. Entonces vamos ya para este lado, vamos a hacer acá nuestro corte. De la misma forma lo estamos haciendo en perfil, ¿listo? Entonces lo estamos haciendo en perfil también. No sé por qué, dice 90, pero la veo chueca, la verdad. Bueno, lo estamos haciendo acá en perfil, ¿listo? Es el mismo perfil. Acá sería el eje, ¿listo? El eje de la calzada. Y vamos a colocarlo así exageradamente. Listo, entonces es un bombeo. Vamos a colocar el bombeo máximo. Entonces este bombeo, como es el bombeo máximo, perdón, el peralte máximo, entonces peralte máximo es igual al 8% para vías primarias, ¿no? Ya en vías secundarias, vías primarias y secundarias, ya en terciarias, pues ya el peralte máximo es del 6%. Esta información la podemos encontrar en nuestro libro guía, ¿listo? En las tablas, la 3.14, si de pronto, si mal no estoy. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la función como tal del peralte? El peralte, como nosotros lo estuvimos viendo ya en el tema anterior era el peralte, ¿cierto? Entonces, tiene como objetivo como facilitar el desplazamiento, ¿sí? Es como evitar que los vehículos se salgan de la calzada. Recuerde que estábamos hablando de los temas como lo que era una fuerza centrífuga, lo que era una fuerza centrípeta, bueno, todo eso, ¿listo? Entonces, como que el objetivo principal es facilitar el desplazamiento seguro de los vehículos, ¿listo? Para que, sí, para que este de pronto no presente un momento, no presente un volcamiento como tal, ¿listo? Tengamos en cuenta ya cuando estábamos hablando de que la fricción no es suficiente, por lo tanto se necesita también esta inclinación en la calzada, que es lo que le ayuda como a contrarrestar, ¿listo? Ya este tema ya nosotros lo conocemos, sino acá ya nosotros hemos hablado de este tema pues en la sesión pasada, ¿listo? Tengamos en cuenta que este es el eje de la vía. Listo, muy bien. Ya tenemos lo que es un bombeo y lo que es un peralte. Espero esté como clara esa información, ¿listo?
Ahora, como tal, nosotros qué vamos a hablar. Tengamos en cuenta que de pronto que los bombeos pues varían entre el 1 y el 4%. ¿Eso de qué depende? Depende pues el tipo del proyecto, ¿cierto? Como también el sitio donde se vaya a construir ese proyecto. ¿Listo? ¿Por qué el sitio? Porque es directamente, bueno, pues depende mucho de la intensidad de las lluvias. Es como por eso. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, pues yo creería que nada más, yo creo que ya podemos entrar a lo que es la transición del peralte. Entonces, cuando hablamos de la transición del peralte, ¿qué es? Es esa distancia que nosotros necesitamos para pasar. Uy, qué pena. Para pasar de este punto, para pasar de este punto que nosotros venimos de acá, a este punto, a un peralte máximo. Tengamos en cuenta que este cambio no se puede generar bruscamente. Imaginemos que estamos entrando en una curva. Venimos nosotros, bueno, venimos de una línea recta. Vamos a ver, acá viendo ya en planta, nosotros venimos acá, ¿cierto? Y de pronto necesitamos entrar a esta curva. ¿Listo? Ahí está más feo de lo normal. No es tan práctico para dibujar. Bueno, venimos acá de una recta, ¿cierto? Vamos a dibujar solamente el eje. Venimos acá de una línea recta, ¿cierto? Y vamos a entrar a lo que sería una curva. ¿Listo? Tengamos en cuenta el ejemplo que de pronto yo siempre les indico, ¿cierto? La sección que nosotros tenemos de pronto acá en Pamplona, la vía principal, lo que es la Baticola, ¿cierto? Allá en lo que es el acceso a Cristo Rey, ¿listo? Que es la vía nacional. Ahí nosotros prácticamente nos colocamos en el borde exterior de la calzada y nosotros vemos el peralte tan pronunciado que tenemos. En la sesión pasada nosotros también hablábamos de que, bueno, pues la curvatura, la relación que está haciendo este elemento con respecto a la curvatura, ¿listo? Pero por el momento pues no vamos a hablar de eso, por lo que ya lo hemos hablado la sesión pasada. Acá lo que nos interesa es que si nosotros vamos acá en línea recta, ¿cierto? Vamos acá en línea recta. Yo no puedo pasar automáticamente de una sección con un bombeo a una sección con peralte. Sería algo muy brusco y muy peligroso. Por lo tanto, esto se tiene que hacer escalonadamente, es decir, se tiene que hacer segmento por segmento, poco a poco, ¿cierto? Entonces comenzamos primero con qué? El carril exterior volviéndolo a cero, luego el carril exterior que se convierta en la misma longitud del peralte, ¿cierto? En lo que es el mismo porcentaje del peralte, luego lo que es en el PC y luego lo que sí sería en el peralte máximo. Entonces, para eso acá nosotros ya tenemos una imagen. Sería esta de acá. Listo, acá ya tenemos esta imagen para explicar ya un poco más la información, un poco mejor. Entonces, la traemos para acá, la ampliamos un poquito. Bien, entonces, esta imagen que nos está representando, entonces ya nos representa lo que es una curva. Nosotros tenemos acá una curva, identificamos la curva, vamos acá a subrayarlos, no tan grueso. Tenemos el PC, ¿cierto? El PC de esta curva y acá tenemos el PT de la curva. ¿Listo? PC y PT de la curva. Entonces, tengamos en cuenta el bombeo. ¿Listo? Acá ya nos está subrayando lo que es el bombeo. Acá está el bombeo. ¿Listo? Entonces nosotros vemos esa inclinación, ya nosotros hemos visto para que no funcione el bombeo. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que esta transición, ¿listo? Comienza a partir desde un punto en el cual el carril exterior es igual a cero. Es decir, tengamos en cuenta que nosotros tenemos acá una longitud de aplanamiento que nosotros la vamos a llamar por la letra N. Y ahorita les defino lo que son cada una de las letras. O bueno, de una vez. N, longitud de aplanamiento. Entonces yo creo que la vamos de pronto colocando para que no se nos olvide. Tengan en cuenta que esta información pues debe estar plasmada en sus cuadernos. ¿Listo, muchachos? Como siempre, pues yo les indico, ¿listo? Entonces, N longitud de aplanamiento. Acá me acomodo un poquito. Listo, entonces vamos a colocar acá longitud, ¿cierto? Digamos que así. Muy bien. También tenemos que LT, ¿cierto? Que sería la longitud, aquí LT, que esto sería longitud de transición, ¿cierto? Bueno, longitud. Longitud de transición. También tenemos L, que antes nosotros la conocíamos como L sub C. Es decir, la longitud de la curva, ¿cierto? La longitud
de la curva circular siempre, ¿listo? Longitud de la curva, vamos a dejarlos hasta ahí solamente. Longitud de la curva, muy bien. Y nos faltaría de pronto E, que ya hemos hablado, ¿cierto? Que es el peralte. Esto sería peralte. También faltaría M, que es la pendiente media, pero ahí vamos avanzando poco a poco, ¿listo? Entonces, ya con esta podemos interpretar la imagen mucho mejor. Muy bien, entonces teniendo en cuenta que N es la longitud del aplanamiento, entonces, ¿qué es la longitud de aplanamiento? Es la distancia que se necesita desde el bombeo, ¿cierto? Hasta que nosotros encontramos el carril exterior igual a cero. Entonces nosotros tenemos el carril exterior acá igual a cero, es decir, que en este punto yo no tengo peralte, o sea, no tengo, perdón, no tengo bombeo. Es decir, que acá yo tengo un bombeo del 0%. ¿Listo? Muy bien. Un peralte del 0%. Un bombeo del 0%. Listo. Muy bien. Entonces acá tenemos el bombeo del 2%, acá tenemos el 2%. Acá ya comenzamos a hablar de peralte. Y acá el peralte es igual al bombeo. Es decir, que acá sería 2% y acá sería 2%. ¿Listo? Acá ya tenemos el peralte, lo que sería en el PC. Y en este punto, en el punto E, es donde yo logro mi peralte máximo. ¿Listo? Entonces, esta sección, como ustedes pueden observar en la gráfica, se hace transitoriamente. Se me está calentando. Ya, regale un momentico. ¿Listo, muchachos? Qué pena. ¿Cómo estamos de tiempo? 11 minuticos. Bueno, vamos a ver. Vamos al menos a culminar acá lo que es la gráfica y dejamos el vídeo hasta acá, ¿listo? Es que la tableta se está calentando mucho. Bueno, bien. Entonces, eh, como les decía, tengamos en cuenta... A ver, ¿dónde íbamos? Qué pena, muchachos. Bueno, cuando estamos resolviendo nosotros un ejercicio, ¿cuál es la idea o cuál es la esencia de dicho ejercicio? ¿Cuál es la esencia de dicho ejercicio? Como primero, calcular la gráfica de los bordes respecto al eje. Entonces nosotros tengamos en cuenta que los ejercicios nosotros podemos rotar nuestra figura o nuestra curva, ya sea con respecto al eje, con respecto al borde interno o con respecto al borde externo. ¿Listo? Acá sería el borde externo, el eje o el borde interno. ¿Listo? Por lo general y lo más sencillo es siempre rotarlo con respecto al eje. ¿Listo? Si nosotros analizamos la figura, eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Acá el carril externo, es decir, este que estaba acá de pronto con un peralte del 2%, llegó a ser 0. ¿Listo? Luego va aumentando, ¿cierto? Acá continúo y acá ya llegó a su peralte máximo. Si se dan cuenta que para yo llegar de este bombeo hasta el peralte máximo, no es de un solo paso, sino que es sección por sección. Y todas esas abscisas se tienen que calcular, ¿listo? Yo tengo que calcular la abscisa acá en A, en B, en C, en D y en E, ¿listo? La abscisa en el punto A, ¿cómo sería? Entonces, la abscisa en el punto A es una abscisa donde culmina, ¿cierto? Donde culmina el bombeo. Pero me van a decir, bueno, ¿y por qué culmina si ahí prácticamente está comenzando el bombeo? Entonces yo les digo, bueno, el bombeo ahí no está comenzando. ¿Por qué no está comenzando? Porque nosotros en este punto, es decir, acá, donde nosotros estamos hablando, vamos por acá, acá, nosotros, exactamente, nosotros venimos acá, ¿cierto? Y cuando llegamos a este punto, el bombeo se termina. Y cuando yo llego a este punto, el bombeo comienza nuevamente porque yo continúo, ¿listo? Espero me hayan entendido esa información. Muy bien, entonces vamos a calcular la abscisa donde termina el bombeo. Muy bien. Después de eso también vamos a calcular la abscisa, ¿cierto? Donde el carril exterior se aplana. Así, simple, así se llama eso. Entonces, donde el carril exterior se aplana, o sea, acá. Mire que el carril exterior se aplana, es decir, que es igual a cero. ¿Listo? Después calculamos la abscisa donde el peralte es igual al bombeo, es decir, el peralte ya es igual al bombeo. Nosotros partimos de un 2%, pues este peralte tiene que ser del 2%, esta inclinación que ya tiene la calzada. ¿De acuerdo? Después de eso nosotros, ¿qué vamos a calcular? Después de eso nosotros calculamos
la abscisa donde comienza el peralte máximo. Ya la abscisa del PC ya nosotros la tenemos de alguna forma y calculamos la abscisa en el peralte máximo. Pero esto no solamente se convierte en calcular abscisas, no. Aparte de calcular abscisas, nosotros tenemos que calcular el perfil longitudinal de la transición del peralte. Pero de pronto ya ahorita cuando hagamos un ejercicio lo vamos a ver, ¿listo? Que es la gráfica de los bordes respecto al eje. Y acá es donde yo les digo que tenemos tres métodos para poder girarlo, ¿listo? Entonces en el siguiente vídeo yo creo que les voy a dictar un poquito de teoría o les voy a indicar en el libro donde van a encontrar de pronto teoría importante para que ustedes tomen apuntes, ¿listo? Lo más importante. Yo creo que bajarlo hasta acá por lo que esto se me está calentando mucho. Lo corto y ese sería el primero. Gracias muchachos. Ya nos encontramos.